Bueno, sin el acuerdo de Ginebra, que Guyana pretende desconocer, es difícil ir jurídicamente a defender un tema tan importante para el derecho internacional. Pareciera que es cuesta arriba lo que ha hecho Guyana, primero porque se fue de manera unilateral a la Corte. Así es. En segundo lugar, algunos dicen que se precipitó el secretario general de Naciones Unidas en llevar ante el fracaso de las negociaciones de los buenos oficiantes ya a la Corte el tema sin agotar, como usted decía, todos otros mecanismos. Ahora, esta situación obliga también a una política de Estado y creo que el Congreso y el Ejecutivo debieran conversar también para tener un frente común, porque los gobiernos pasan, el Estado queda. Bueno, fíjate tú, por eso es que nosotros hemos hablado mucho con el presidente Guaidó, porque sí debe haber una política de frontera. Sí. Y el Esequibo como política de Estado tiene que ser tratado desde ese punto de vista, de las posibilidades ciertas que pueden haber allá. Mucha gente, fíjate tú, yo me consigo gente caminando en las calles que me paran y me saluda y me dice, lo felicito, doctor. Le digo, ¿y eso por qué? Porque usted está defendiendo el Esequibo. Claro. Uno a veces cree que no es un tema de la política caliente. No, la gente está muy pendiente de algo que es nuestro y que desgraciadamente no ha habido, vamos a decirte, una consistencia informativa desde todo punto de vista de lo que significa el Esequibo y todas estas consecuencias que acabamos de hablar. Fíjate que los argentinos tienen un término que se llama en política exterior malvinizar la política exterior. Aquí hay que esquivar toda la política exterior. Y las Malvinas son 13.000 kilómetros cuadrados, aquí son 157.000. Bueno, y el caso de Gibraltar, que son apenas 7 kilómetros cuadrados del peñón. Es que esto toca la fibra nuestra. Mira, fíjate tú, que cuando yo lo planteé en la Comisión de Política Exterior o Asuntos Internacionales del Parla Sur, gente, vamos a decirte, furibunda, de la izquierda, de todo tipo de encuestas tú ahí, diferentes, porque son políticos parlamentarios de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, de todo. Y todos por unanimidad aprobaron la propuesta que nosotros estábamos llevando como delegación por ese tema de la malvinización. Claro. Es decir, acuérdate que... Argentina, donde va, pone el tema de mira, acuérdate que esto fue de los últimos enclaves colonialistas. Claro. Que Rómulo Betancourt, cuando se fundó la OEA en 1948, en su discurso inaugural, él atacó el colonialismo y sobre todo se refería a los enclaves colonialistas que existían. Claro. Belice, Guyana, entonces Malvinas. Que por cierto, en el 48 es un dato interesante para los que nos escuchan, hay un tratado de reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia de competencia obligatoria. En cambio, Venezuela no se hizo parte. Claro. A diferencia de otros países latinoamericanos. Porque es importante, los protocolos facultativos, obligatorios de la Corte Internacional de Justicia, Venezuela no los ha reconocido. Porque nunca hemos reconocido la jurisdicción. Pues, ni siquiera en la Conferencia de Derechos del Mar, que la motivamos nosotros, sobre el como era obligatorio ir a la Corte, no firmamos eso. Precisamente por ese tema, porque ya estaba previsto, o sea, mejor dicho, se estaba desarrollando todo lo que era la reclamación, el Acuerdo de Ginebra y toda la postura que ha tenido. Aquí hemos tenido nosotros excelentes diplomáticos que han defendido mucho esa tesis. Y la Asamblea Nacional, inspirada, por decírtelo así, a nosotros nos ha inspirado el tema, y perdóname que lo hable con ese fervor, pero yo le pongo mucha pasión a este tema, porque es un tema nuestro, es un tema que no nos pertenece a nosotros, nos pertenece a las futuras generaciones, y estamos hablando de hierro, de petróleo, de arroz, de comida, sin quitarle, repito, las posibilidades de desarrollo a los guyaneses. Todo lo contrario, tienen todos los derechos. No, es que además tienen todos los derechos dentro de un mecanismo hay un principio de respeto que ustedes han señalado en algunas declaraciones del famoso Typosideti Iuris que invocó Bolívar. Todo lo que era del Reino de España, cuando se independizaron los países, van a ser de ellos. Y eso era territorio venezolano, de la provincia de Venezuela. Toda la vida ha sido así. Desde la época... Es más, acuérdate que Bolívar mandó a expulsar los colonos. Es cierto, una colonos, y estábamos hablando de una época en que todavía estaba la lucha por la emancipación. Estaban empezando ya las penetraciones inglesas y francesas y después holandesas. Entonces, que por cierto es una venta que hace Holanda a Inglaterra de esa región. Así es. Y que me decía el embajador de Surinam, que es colonia holandesa, que Guyana no solamente tiene problemas con Venezuela de frontera, sino que tiene problemas con ellos también en reclamaciones territoriales con Surinam. Y hay una cosa que aquí nosotros tuvimos mucha reafirmación. Acuérdate que Guyana se dirige a la Comisión de Límites de las Naciones Unidas porque reclamó una extensión de sus límites a 350 millas. Claro. Y eso chocaba contra unos tratados que ya había firmado Venezuela con Trinidad y Tobago. Es cierto.
¿Me entiendes? O sea, hay una serie de acciones unilaterales que han violado el Acuerdo de Ginebra por parte de Guyana. Ahora sí es interesante llamar, como tú decías, y lo hizo Evo Morales, y lo hizo el presidente de Chile, a los expertos, a los conocedores, a los cancilleres. Totalmente. A todos para una sola política internacional. Es más, nosotros hemos propuesto en la comisión la creación de un frente nacional. Eso lo aprobó la Asamblea Nacional. Bueno, un frente nacional en defensa del Esequibo que esté integrada por todos los sectores de la vida social, de la vida política, cultural, académica, estudiantil. Hay que promover foros, hay que incentivar la participación de los sectores jóvenes de nuestras universidades, de nuestras academias y sobre todo el sector popular. Tú vas, por ejemplo, al Estado Bolívar y pareciera que algunos no le dan importancia a lo que estamos viviendo. Hay muchos esequibanos por allí que no han sido protegidos y documentados también. Entonces yo creo que este es un tema donde la Asamblea Nacional y el presidente Guaidó ha sido muy claro, muy consistente, ha sido reiterativo y eso es muy importante porque en materia internacional nosotros tenemos que reafirmar nuestros valores y principios y sobre todo en este tema donde no hemos reconocido la jurisdicción y donde nosotros tenemos reafirmaciones históricas, jurídicas en todo este tema del Esequibo y lo que nunca ha estado en controversia que es la fachada atlántica. Bueno, muchísimas gracias al diputado William Dávila. Conoce y maneja muy bien el tema, además esa actitud parlamentaria es fundamental. Como él decía, hay una diplomacia parlamentaria no solamente hacia Venezuela y hacia adentro, sino a los parlamentos regionales. Así es. Y el latinoamericano y el Mercosur, y en otras instancias hemos estado presentes. Es un tema de política de Estado venezolano, más allá del gobierno, y todos debemos contribuir para que en los tribunales internacionales podamos tener éxito, pero también en las negociaciones directas. En este caso, amarrarnos, quedarnos anclados en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y buscar la solución ventajosa para ambos países en armonía. Que siempre estuvo pendiente, Julio, esas negociaciones bilaterales. En una época se comenzaron a hacer. Bueno, nos despedimos en Embajada y Embajadores. Invitaremos a otro tema siempre en política internacional, en Embajada y Embajadores, con especialistas en la materia. Muy buenas noches y hasta un próximo encuentro.